Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explicar un tema súper fundamental para el derecho y la constancia de un proceso judicial bien estructurado. ¿Por qué? Importancia, los elementos que los imponen y más específico, lo que se enfrenta el sistema judicial en México. Acompáñenme en este viaje y de descubrimiento. Importancia principal de un proceso bien estructurado y normado para el derecho. ¿Cuál consideras que es la importancia principal de un proceso bien estructurado y normado para el derecho? Ok, un proceso judicial bien estructurado y normado a una columna verbal del sistema de justicia, pero ¿por qué es tan crucial? Principalmente porque asegura la imparcialidad y equidad de nuestra administración de justicia. En un sistema bien diseñado, establecen reglas claras que invitan a arbitrariedades y garantizar que cada parte tenga una voz. La confianza pública de un sistema judicial depende de la percepción de una justicia y transferencia cuando los procesos son claros y están bien definidos. Se reduce el riesgo y la corrupción y errores judiciales. La siguiente pregunta es, ¿qué elementos esenciales son los que deben reconocer sobre el proceso judicial y en general y cuáles son las particularidades en cada elemento? Por ejemplo, la prueba. Ahora hablemos de los elementos esenciales que ponen en un proceso judicial. Entre lo más importante que encontremos la demanda, la respuesta y la prueba de la audiencia y también el fallo. Cada uno de estos elementos tiene características particulares. Esa es una de las excelentes preguntas que se llevan a razón de la ciencia procesal. Para entender un proceso judicial es fundamental conocer sus elementos esenciales. Estos elementos y las piezas claves en la interactuar bajo unas normas permanentes a la administración de justicia. A continuación, detallo los elementos esenciales del proceso judicial y cuáles son las particularidades que se deben conocer sobre cada uno. La jurisdicción debe poder del Estado para administrar justicia, es decir, para conocer un conflicto de relevancia jurídica, juzgando y ejecutando lo juzgado. Es única e inviolable ejercer por el Poder Judicial. Su función no es solo juzgar, sino también se establecen límites. El juez solo puede actuar en los límites territoriales, materiales y que fija la ley. El derecho subjetivo público es acudir a órganos jurisdiccionales para entender la tutela de uno de los derechos de interés legalmente reconocido. Es un derecho anónimo, la acción existe independientemente de los derechos materiales y reclama el fundamento o nuestra acción. Se ejerce contra el Estado o juez. Es necesariamente contra el demandado solicitando su intervención. Puede ser conocimiento, declaración, ejecución o cautelar. La competencia es la medida o el límite de la jurisdicción. La es un órgano jurisdiccional es específico y conocer un asunto determinado. Criterios determinantes se define como varios factores material como penal, civil, familiar, administrativo, etc. Territorial es el lugar donde ocurrieron los hechos o donde reside el demandado. Cuantía, el valor económico del litigio y el grado es primera instancia, apelación, etc. Particular y particularidad, el juez es jurisdicción que debe ser además de competente para que su fallo sea válido. Y como habíamos visto, la prueba son los medios que conforme la ley se utiliza para demostrar la veracidad de los hechos
controvertidos y controversiales que sustenten la petición de las partes. Carga de la prueba es la regla general, es quien afirma que está obligado a probar. El demandante prueba que se posicione del demandado y sus excepciones. Legalidad son las pruebas obtenidas y ofrecidas conforme a la ley, son válidas. Pertenencia. La prueba de que deben referirse directamente a los hechos del litigio y tipos comunes: documental, testimonial, indiciación judicial, confesional y valoración. El juez valora cada de las pruebas siguiendo las reglas específicas del sistema de pruebas tasada, libre y convivencia y sana crítica. ¿Cuál consideras que pudiera ser la mayor problemática de un procedimiento judicial en México, y cuál pudiera ser una solución? Y por último ¿cuál consideras que puede ser la mayor problemática de un procedimiento judicial en México y cuál pudiera ser la solución? Ok, finalmente abordamos un tema crítico, problemático del procedimiento judicial en México. Uno de los mayores desafíos es la lentitud procesal que a menudo se lleva a la saturación de los tribunales, de la mayor problemática enfrente a un proceso judicial en México. La dilación procesal o la lentitud de una administración de justicia, lo cual manifiesta la saturación de crónicas de los tribunales y en el riesgo de la disolución de los casos, es la dilación del proceso o la principal, la falla, porque mina de la eficacia del sistema en su conjunto. La violación de derechos, como contraviene el derecho fundamental a una justicia pronta y expedita. Eso lo podemos encontrar en el artículo 17 de la Constitución. Impulso de la impuntualidad, una de las sentencias que tardan años en llegar y pierden su efecto disuasorio, y a menudo la prueba se delita en un tiempo contribuyendo a las impuntualidades. Y desconfianza ciudadana. La lentitud de una de las mayores causas de la desconfianza social hacia un poder judicial. Altos costos. Los altos costos económicos como honorarios de los abogados, trámites, tiempo para partes que vuelven insostenibles, y pues eso es un alto costo. Causa de dilatación en exceso de formalismo. En la persistencia de un procedimiento escrito y en los cargos de burocracia, y mucho menos en materia, aún el sistema penal ya es oral, en otras áreas aún están en transición. Infraestructura deficiente. Esta falta de inversión en tecnológicas, en sistemas, en gestión, en caso que nos permiten digitalización efectiva de los expedientes, cargos de trabajo desbordado, el número de insuficiente de jueces y personas administrativas para llegar a un buen litigio. Y la solución que se puede llegar para tener pues algo más más rápido, eficiente, es la solución que se requiere el enfoque de integrar las acciones más efectivas para atacar la situación de una lentitud o una estrategia dual, central y eficiencia de la prevención de litigios. Podría ser fortalecer a los medios alternos solucionados de conflictos, enfoque que la mayoría que se encargue que no sean graves, como civiles, mercantiles, familiares, en proceso judicial para formar hacia soluciones consensuadas. Podría ser también digitalización de integral del proceso y enfoque, modernizar la operación de los tribunales para reducir el tiempo que se consume en la gestión administrativa, acciones claves, utilizar el expediente electrónico y las notificaciones digitales
implementando que juicios en línea, telepresencia para audiencias que no se requieren la presencia fiscal de todas las personas, audiencias previas, desahogos de ciertas pruebas, adoptar sistemas de gestión automatizadas de un caso y contribuyen la carga de trabajo de manera eficiente entre el personal judicial y señalen los cuellos de botella. Y pues bueno, para la solución de podría invertir en tecnologías para digitalizar los expedientes, promoviendo de las resoluciones alternas de conflictos y mejorando la capacidad de personas judicial. En esos no son solo agilizar los procesos, sino que también aumenta la transparencia.